Hoy vamos a arrancar directamente con la palabra del Señor, Mateo 25, 31, 46. Vamos a entrar un poquito a meditar a ver qué nos va a decir esta palabra. Hoy, la palabra misionera. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Bueno, queridos hermanos, vamos a este Evangelio de Mateo 25, 31, 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, presos y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, cuando te vimos abriendo y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de paso y te alojamos desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o preso y fuimos a verte. Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron desnudo, y no me vistieron enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, ¿y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien a qué has venido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo.
esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bueno, queridos hermanos, en esta ocasión no voy a ser yo el que va a arrancar esta reflexión, sino que le voy a preguntar a la hermana Ofelia. Acá dice en el versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Hermana, desde que hemos leído Mateo 5, que venimos hablando, hemos tenido las bienaventuranzas, la parábola de las vírgenes, la semana pasada hicimos la de los talentos, y hoy llegamos a este evangelio que a mí me llena, porque es un evangelio que para mí, decir Mateo 25 es decir, hay que misionar, hay que misionar. ¿Qué me puede decir usted? ¿En qué se relacionan estos evangelios? Bueno, Miguel, agradecida principalmente por esta invitación y porque me das la palabra. Venía meditando ya desde que me invitaste a participar sobre la enseñanza que nos deja este evangelio. A veces escuchamos que, bueno, no, Dios es misericordioso, pero que a veces malinterpretamos o no conocemos cuál es la misericordia de Dios. Y yo recuerdo mucho que Dios, también desde el Antiguo Testamento, siempre previene. Siempre previene. Le dijo a Adán: todo está bajo tu dominio, puedes comer de todo menos de este. Igualmente, como has tocado este punto de Mateo, que vino el Verbo a revelarnos cuál es el camino para llegar a la vida eterna, lo fue desplegando en este hermoso sermón de la montaña, donde nos habla de los talentos. Por eso se concatena el evangelio de el domingo 33 del tiempo ordinario con este domingo que también conocemos con la solemnidad de Cristo Rey. Dios reina y quiere reinar en mi corazón, pero me enseña el camino para reinar. Y tenemos esa hermosa frase, ¿no? Dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Ven? Y reinar es servir. Madre María Teresa. Entonces es hermoso reconocer que Dios nos previene, que Dios siempre no es como el policía que te espera a la esquina o la cámara que está ahí esperando que venga la infracción y para ponerte la multa. No, la misericordia de Dios me va mostrando el camino, y un camino de felicidad, ¿no? Porque creo que en tu experiencia, Miguel, como la de muchos que nos hemos entregado a vivir de lleno este evangelio, tuve hambre y me diste de comer. Pero aquí hago un paréntesis. Dios dio de comer a 5,000, pero no solo da el pescado, da la caña, porque si no, erramos. Ahora pasamos al versículo 32, que dice, y 33, todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellos a su derecha y a estos a su izquierda. Bueno, allí, si me permites, sí, hermana, quería comentar este pasaje de un autor del siglo II. No solo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que practica la justicia. Por tanto, hermanos, confesemos con nuestras obras, porque el único que conoce el interior de cada uno de nosotros es Dios. La ventana de nuestro corazón, el único que puede mirar es el Señor. Es ese. Y no solo el que dice Señor, Señor, porque muchos estamos en la iglesia. Muchos de ellos le dijeron, pero Señor, si estuvimos contigo, siempre y en todo momento. Sí, pero cuando hacías lo que hacías dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, dentro del grupo o en el barrio, ¿lo hacías para presentarte tú o lo hacías por Dios? Por eso justamente él les dijo, fariseos hipócritas, la recompensa de ellos ya estaba en la tierra, porque los habían aplaudido, los habían dejado poner en los primeros lugares. En cambio, el Señor viene de atrás a empujarnos, no a ponerse en el primer lugar. El que dice, el que obra en lo secreto, el Padre conoce ese secreto. Por eso también qué importante la intención, Miguel.
Dios mira nuestra intención y quizás hace mucho más por el reino una persona enferma que ofrece, que no critica y que ofrece quizás que hablen mal o que no le den toda la atención, pero sabe mirar con esa mirada de Cristo que dice, bueno, quizás yo estoy cargando al otro o rezo por esa persona porque quizás tiene un mal momento y yo estoy sobrecargando con mi enfermedad y lo sabe ofrecer. Ese también participa en algo que hace poco en noviembre nos habló mucho la liturgia, que es este depósito de lo de los santos. Ahora se me fue de la cabeza. La comunión de los santos, ¿ve? Entonces, en esa comunión de los santos yo puedo alcanzar una gracia quizás para un preso o para un enfermo, porque muchos quizás nos están escuchando y dicen, bueno, pero yo ya estoy mayor, yo estoy enferma, no puedo ir a de comer, no puedo ir a vestir al desnudo, no puedo ir a visitar al preso. Pero si puedo ofrecer mi sufrimiento, si puedo ofrecer toda mi vida o cada obra buena, porque Dios mira la intención, y Dios la mete en ese depósito de la comunión de los santos para dar una gracia. Yo pienso que aunque la persona no lo pueda realizar físicamente, ya cuando uno siente ese deseo de corazón, la intención justamente es lo que va a movilizar en el juicio al Señor. Bueno, ya ubicados en el juicio final, nos damos cuenta que realmente Él va a separar a las personas como el pastor va a separar a las ovejas de los cabritos. El Señor es justamente, Él es la sabiduría misma. Y como Él, acompañado justamente de la sabiduría, fue el que creó todo esto donde estamos, el discernimiento en Él va a ser sin error. Entonces, por eso justamente cuando usted me dice que Él puede ver más allá, Él va a saber bien quiénes son los cabritos, o sea, a quién poner a su derecha y a quién poner a su izquierda. O sea, con ese discernimiento, Él va a saber realmente, por así decirlo más brutamente, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Quiénes son aquellos que ven en el rostro de aquel el rostro de Él. Pero bueno, hay algo que me gustaría aclarar, porque muchas veces nosotros decimos, va a venir el Señor, el juicio final. Pero, ¿cómo es este juicio final? ¿Jesús juzga? No, este no es un Señor que juzga, que condena. Somos nosotros mismos los que con nuestras acciones vamos a formarnos ese futuro. Si realmente nosotros actuamos como el Señor nos pide, que justamente esta lección sirve para esto, para ver qué nos quiere decir el Señor que hagamos en nuestra vida. Por eso, el Señor, cuando ve que nosotros realmente vemos en los pequeños, en los excluidos, su rostro, y yo lo he podido practicar a veces porque en mi ignorancia, yo siempre digo que soy el último pescado de la red, me ha pasado de estar en algún lugar difícil y he tratado de ver en esa persona, en ese rostro, el rostro del Señor. Y capaz que era una persona que había sido condenada no por algo bueno, pero cuando uno realmente dice, si yo estuviera en el lugar de Él, ¿cómo me gustaría que me trataran? Si Él fuera Dios, ¿cómo lo trataría yo? Lo trataría bien porque es Dios. Iba seguramente a aceptar y a tratar de justificarlo. ¿Y por qué si es un hermano que puedo ser yo, no lo voy a justificar? No sé si justificar, pero acompañarlo en su pena, en su sufrimiento. Por eso la misericordia del Señor es infinita. ¿Por qué? Porque Él se hace uno con la miseria de uno. Y justamente como decía la hermana hoy, Él es incondicional, daba a entender, Él está siempre dispuesto a acompañarnos en ese camino. Por eso Él se pone el yugo al lado nuestro y camina con nosotros. Miguel, y si me permites, hay algo también interesante. Tú decías que Dios sabe quién es cabrito y quién es oveja. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que aunque seamos cabritos, en esta vida, hasta el último momento, podemos ser oveja. Tenemos esa oportunidad. Por eso el buen ladrón le dijo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Inclusive, una vez me decía el padre Martínez, de Mar del Plata,
que uno va teniendo esa memoria bíblica con el tiempo, y sí, después de 4 o 5 años, y uno va hilando todo. Y cuando uno vemos este Evangelio de Mateo, que yo es el Evangelio que por excelencia siempre cuando es la hora de misionar, trato de sacar los textos de acá, ¿qué pasa? Siempre todo apunta a que tenemos que tener fe, mostrarla con los actos, y siempre apunta a mostrarnos que Él es el Rey realmente, el Rey de la misericordia, el Rey de todo, el alfa y el omega en lo que es la misericordia, porque cada palabra que hay en la Sagrada Escritura es palabra de orientación, palabra para que vayamos a Él. Inclusive en cada situación que nosotros pasamos en la vida, hambre, sed, desnudo, extranjero, cada situación que tenemos que ver en el hermano como si nosotros lo estuviéramos pasando. Hay mucha gente que ha pasado esta situación y decimos, ¿por qué no se enoja? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no? ¿O por qué entiende tanto? Yo me acuerdo de mi abuela, una persona que pasó mucho hambre, tenía la heladera llena y a todo el mundo le ofrecía comida. ¿Por qué? Porque tuvo la experiencia del hambre. Entonces, cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesús, las tentaciones, ¿cuántas veces nosotros estamos tentados por el lujo, por todo lo que es lujuria, el coche, la casa? Pero llega un momento que las experiencias de la vida nos hacen ver que son las miserias mundanas realmente eso, de la gente de este mundo. Y este es un evangelio que, más allá de todo, el Señor quiere que acompañemos a todos. Y como para seguir un poquito adelante, porque tenemos nada más que media hora, hermana, después vemos qué le dice a nuestros hermanos que están del otro lado del micrófono. Dice, entonces el Rey dirá a los que tengan a su derecha, vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Esto está muy bueno porque el Rey, no cabe duda cuando decimos el Rey, es el Rey de todo, el Creador. Entonces, cuando hablamos, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Estos 3 versículos, 34, 35 y 36, nos están expresando las sentencias para los que están a la derecha del Señor, adelante del juez. Fíjense que Él los va a llamar benditos de mi Padre. Esto implica que van a recibir justamente esa bendición que Dios prometió, pero no ahora, ya en Abraham y a toda su descendencia, que me anoté acá, es Génesis 12:3, que dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Fíjense que si todos escucháramos y lo tomáramos con el corazón, cuántas veces nosotros, y como hablábamos hace 1 o 2 programas que decíamos, ¿y yo qué tengo que para dar? ¿Cuántas veces está la gente desesperada y no la escuchamos ni siquiera? Y a veces es tan lindo que nos escuchen porque es como una descarga. El otro día una persona que tenía cáncer necesitaba que la escucharan y le contaba su problema a todo el mundo. No sé si está bien o mal psicológicamente, pero era una descarga, era un alivio. Hay mucha gente que ha pasado esos momentos y hoy en día tampoco tiene esa paciencia, y a veces es cerrar los ojos y no hacer nada, y es una misión muy grande. Todos estos van a ser los invitados a tomar posesión del reino. Ese reino que fue preparado para ellos, ¿cuándo? Desde la creación del mundo, porque en Juan dice que hay una habitación, Juan 14, para cada uno de nosotros. O sea que el Señor siempre está dispuesto a que vayamos con Él, como decía la hermana, a darnos una oportunidad. Y fíjense cuando ese motivo de la sentencia, ¿cuál es? Que Él tuvo hambre, tuvo sed, ¿cuándo le dieron de comer? Y acá lo que me llama mucho la atención, que en esta parte, cuando dice, ustedes me dieron, porque me diste de beber, ahí está mostrando realmente quiénes son las ovejas, son los que trabajan para el reino. Porque cuando nosotros asistimos a otra persona, esa asistencia tiene que ser contagiosa. Yo lo veo muchísimo en los hermanos que están privados de libertad, cuando asisten una vez a misa o a las reuniones, asisten otra vez,
Y llega un momento que ellos sienten la necesidad de traer también a otro hermano que está en la misma situación que ellos, a traerlo. Y yo pienso que ahí es donde realmente se ve que la palabra llegó al corazón y da fruto. Cuando se comparte y se trabaja. O sea, en este momento nosotros estamos compartiendo la palabra, pero lo importante es que dé fruto. Y el fruto que nosotros esperamos, el mismo fruto que espera, que dice el Señor, que se cumpla. Yo puedo nombrar muchas personas, Cristina, Rosita, que van a los geriátricos. En ellos se cumplen las dos cosas: transmiten la palabra y acompañan a ese hermano que, si lo tuviera que encuadrar acá, el hermano que está en el geriátrico, lo encuadraría en dos lugares. Lo pondría primero en el que está preso, porque estar en un geriátrico muchas veces es estar preso, estar privado de su libertad, y más si son geriátricos psiquiátricos. Y también enfermo porque ya están deteriorados y desgraciadamente muchas veces de la cabeza. Y realmente sé que es muy difícil para muchas personas asistir a un geriátrico psiquiátrico a veces. Por eso yo digo que este evangelio realmente es misionero. Hoy en día están las personas en la noche de la caridad, algunas personas que lo hacen por su cuenta. Tuve hambre y me diste de comer. En estos días he visto cómo se lleva la comida, también cómo se reparte vestido. El otro día una misionera se está ocupando muchísimo de una persona que se quedó sin casa, sin techo, porque se le prendió fuego. Y una cosa es que lo digamos nosotros acá, pero otra cosa es nosotros tener la convicción de que ese hermano está actuando de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Fíjense qué importante que es cuando uno hace la misión de corazón, porque dice: ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso te alojamos, desnudo te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Realmente yo pienso que aquella persona que actúa con el corazón totalmente lleno de amor, como nos pide el Señor, y lleno de misericordia, una misericordia que realmente se rebalsa. Yo la voy a volver a nombrar a esta hermana Elena de Mar del Plata, porque realmente verla a ella, verla a Inés Triguero, a doña Yaya, que en paz descanse, y que seguro está mirando de allá arriba, una gran compañera en la pastoral, es gente que vemos que hace las cosas con amor y se olvida de esas recompensas mundanas. Entonces, ¿qué pasa? Realmente están ya con un pie en el cielo. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa nada el qué dirán, no les importa que no les importa nada. Realmente yo veo que tienen esa alegría cuando se ponen a llevar la palabra, a compartir con esos hermanos. Digo privado de la libertad porque es la experiencia más dura en este momento, el geriátrico que me toca vivir, como cuando alguien va al hospital a ver un enfermo terminal. Y yo veo que realmente lo disfrutan el hecho de llevar esa alegría, a estrechar esa mano. Cuántas veces en el geriátrico pasamos y le pegamos unas palmadas, ¿no? O cuando realmente estamos haciendo una celebración y leemos en el Evangelio muchas veces la cara con que nos miramos, como diciendo: Dios está aquí, Dios está aquí. Yo pienso que no debe haber nada más lindo que poder compartir la palabra del Señor con hechos. Porque cuando llevamos la palabra del Señor es el hecho de estar misionando. Y Dios siempre nos pone a ese mendigo, cuando lo puso a Lázaro sentadito en la puerta del hombre rico. Seamos ese rico que se hace pobre y démosle de comer a Lázaro. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y si el Espíritu de Dios no está en este lugar, o sentadito con ustedes, al lado de cada uno en la radio, que estoy seguro que nos está llevando a decir: vamos a salir, cuántas cosas tenemos para hacer. Pero bueno, queridos hermanos, qué hermosura poder sentir la humildad de estos elegidos, ¿no?
a la respuesta, que realmente no se dan cuenta porque su corazón está puesto en el trabajo para Dios. Esto no quiere decir que la justicia del reino no se logra cumpliendo normas y leyes, porque hay que cumplir realmente todas las cosas que el Señor nos pone. Pero si misionando es lo que realmente nos va a llevar a tener esa llave, como dice Juan, de esa habitación que el Señor nos tiene preparada. Por eso me llama la atención tanto que los justos ignoren, por qué el Señor se lo decía, porque su corazón era tan puro que no se daban cuenta. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Pero ¿quiénes son los hermanos más pequeños? Los hermanos más pequeños son aquellos miembros que en la iglesia o en el mundo están abandonados, están excluidos, que no se tienen en cuenta. Y lo más triste de todo, queridos hermanos, estoy seguro que todos van a coincidir conmigo, que dentro de la propia iglesia a veces se excluyen. Se excluyen justamente, por lo que hablábamos recién con la hermana, por las competencias a veces que hay, ese fariseísmo, que no voy a decir una palabra un poquito fea, pero que a veces nos da mucho rechazo cuando vemos que todavía van, porque se paran en los primeros lugares y eso, y este evangelio es como el tango, es tan actual. El que recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Jesús quiere que veamos su rostro en el rostro de cada uno de esos pobres, necesitados. Y cuando dice benditos de mi Padre, son todas esas personas, ¿a cuáles? A los que saben recibir al prójimo. Esos son los benditos del Padre, porque los reciben a Él, sin importar, inclusive a veces, si son cristianos o no. Nosotros somos, a veces, diría hasta hipócrita decir, pero vos sos católico, vos sos evangélico, no importa nada. Yo voy a mirar tus hechos, inclusive no te voy a juzgar, pero qué lindo si trabajás para ese único Dios que nos quiere. Luego le dirá lo de la izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me vinieron a visitar. Ahora vamos a ver qué le toca a estos que están a la izquierda que no cumplieron su voluntad. Los llama malditos y están destinados al fuego eterno preparado para el demonio también y sus ángeles, ¿no? Lo importante de esto es que por más que el Señor se los diga, hasta el último momento y cada vez que escuchamos este evangelio el Señor nos está diciendo conversión, 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 conversión. Fíjense que Jesús usa este lenguaje que es simbólico, para decir como en aquel tiempo esas personas que no van a entrar en el reino. Y fíjense que el motivo es uno solo, porque no reciben a Jesús cuando tenía aquella necesidad y no se dan cuenta, no entienden, como pasaba justamente con estos fariseos hipócritas, fariseos, podemos decir fariseos, había algunos saduceos, escribas, todos los que tenían conocimiento real, que hoy hay mucha gente que tiene conocimiento real y no se dan cuenta de empezar a trabajar para el Señor y no para su ego personal. ¿Cuándo empieza ese ego? O sea, comienza desde el momento que no hay sensibilidad en ese corazón, que hay un corazón duro, cerrado a las necesidades del otro. Y ese sentimiento nos impide ver a Jesús justamente en el rostro de esos pequeños, pobres y necesitados. Pero para ir cerrando, vamos al 44, 45 y 16 que dice: estos a su vez le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, de paso desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Acá también hay otro pedido justamente que quiere aclarar, ¿no? Este pedido de esclarecimiento muestra que se trata de la gente que tal vez se porta bien esa gente. Están muy convencidos que se portan bien, pero se portan bien a veces con ellos mismos. Y eso es lo que no se dan cuenta. Desde mi punto de vista, esta gente también debe tener la conciencia en paz y están creídos de haber hecho algo, las cosas siempre
de acuerdo a lo que Dios le pedía. Por eso se quedan extrañados cuando el juez le dice que no lo recibieron. Pero el juez le responde: todas las veces que no lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo no lo hiciste. Yo pienso que en este evangelio las cosas no se pueden aclarar más, porque fíjense que es pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Este es un pecado de omisión, porque estamos viendo la necesidad, y cabe decirlo de formas muy bruscas también esto, cuando pasamos de largo, y si nosotros le pedimos al Señor, siempre nos va a dar la oportunidad. Fíjense que cuando uno sabe que hay necesidades, pero por ahí da de lo que le sobra y no de lo que tiene que compartir. Eso es omitir en cierto modo. Porque fíjense que es omitir, falta de fe, falsa, inclusive yo hasta de empaparse en la palabra, porque el Señor dice creer en la providencia divina. Y la persona que realmente tiene experiencia de haber pasado necesidad en la providencia divina, yo hay gente que ha dicho, yo he estado recontraseco, pero nunca me faltó ni para comer ni para misionar. Y yo pienso que la persona que ha estado con muchos problemas económicos y nunca le faltaron esos 2 pesos para ir al geriátrico, a llevar lo que tenía que llevar, o nunca le faltó un pedazo de pan en su mesa, eso, ¿por qué pasa? No es una cosa casualidad. Acuérdense que a los que estamos en esta lección la palabra casualidad ya la dejamos de lado. Es una causa para que realmente veamos que el que tiene fe cree en la providencia divina. Entonces, ¿qué pasa? Tuve hambre, sed, frío. ¿Va a caer del cielo? No. El cielo va a ordenar, pero nosotros vamos a ser los que va a materializar ese deseo que Dios tiene de la asistencia a ese hermano. Por eso, queridos hermanos, haz el bien sin mirar a quién. Una vez me lo dijo una persona que no era muy leída de la Biblia. Y yo dije, hace muchos años pasó, y esa frase, y me la quiso dar a entender como que era de él. Pero después un día viendo hace muchos años, haz el bien y mirar a quién. Qué ejemplo era la Madre Teresa, ¿no? Así que bueno, queridos hermanos, vamos a ver qué nos dice a nosotros, porque a veces tenemos que nacer de nuevo, y como decía la hermana, hasta el último momento el Señor nos deja nacer de nuevo. Hay que pedírselo. Déjame nacer de nuevo, esa conversión, esa alma misionera, y el resto vendrá todo por añadidura. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer